16 añitos. Y el 6. El abuelo. Claro, pues yo soy un chamaquito. Bien, vamos ahora. Pónganse ustedes sobre su pie. Amén. Atienda su mano derecha, atienda su mano derecha. Siempre le he dicho que ahora visualícese ahí usted en Rafael, lo que usted desee, lo que usted necesite. Suelte esa palabra, suéltela. Amén, suelte esa palabra y bendígalo, bendito el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida de Rafael, por ese nombre que tú le pusiste, Señor. Gracias por su esposa, por su familia, por su hijo, por su nuera, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Dios. Gracias porque hace un tiempo atrás él tuvo un sueño donde él estaba sentado en una mesa aquí en Manantiales de Agua Viva. Y no hace mucho tú nos diste una palabra que sentarse a la mesa significa intimidad, significa comunión. Y significa que eres parte, Señor, del diseño de Manantiales de Agua Viva. Te doy gracias por esa palabra que tú has puesto en él, por ese crecimiento, Señor, que él está teniendo, porque sabemos que tú tienes grandes cosas. Sentarse a la mesa significa oír la palabra. Por tanto, Señor, confirmamos esa palabra y tú despiertas el oído de él para que él pueda oír la palabra que dice en 2 de Corintios capítulo 2, donde dice: lo que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que tú tienes preparado para los que le aman. Dios mío, Él es depósito tuyo para esa palabra que ya está preparada y que está diseñada. Por tanto, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que esa palabra llegue en abundancia sobre su vida y dentro de su vida, para que Él pueda caminar y pueda hablar conforme a los diseños que tú tienes para con Él. En el nombre de Jesús, la mejor bendición es tu presencia sobre la vida de Él y en la vida de Él. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Antes de terminar, cuando nosotros veníamos de camino, mi esposa y yo venía orando, y la canción que yo venía cantando, yo no veo a los pastores desde la semana pasada. La canción que yo venía cantando era La Última de la bondad de Dios. Así que confíen en la bondad de Dios. Aleluya, sí, Aleluya. Amén, Bien, pueden sentarse, gloria a Dios, y empezamos siempre dando un poquito de lo que ministramos el domingo pasado, y el domingo pasado ministramos bajo el tema de la confesión, ¿verdad? Y habíamos dado unos versículos bíblicos, y eso es lo que quiero darte la gloria a Dios. Allí en el Salmo 119, 43, te dejo esta palabra que ha ministrado mi vida. Y dice el Salmo 119, 43, dice así: no quites de mi boca, mira lo que dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo, Amén. la palabra de verdad. Y sigue diciendo: porque en tus juicios espero. Amén. Entonces, no importa el tiempo en que usted esté pasando, tiene que estar en su boca esa palabra de verdad. No la palabra que usted siente, no es la palabra que usted ve, es la palabra que se te enseña. Aleluya. Que es la palabra de Dios. Siempre debe estar en tu boca para cambiar la atmósfera en el lugar en que tú estás. Amén, ¿está usted conmigo? Y también habíamos ministrado en 2 de Timoteo 1:13, dice así: retén, mira lo que dice Dios, guarda, aguántalo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y amén. Sigue diciendo el versículo 14, te lo voy a leer en dos versiones bíblicas, todavía sigo en la versión del 60, en 2 de Timoteo 1:14, dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero te lo voy a leer en la otra versión, en la PDT, palabra de Dios para todos, que dice: esa enseñanza que tú has recibido es un tesoro que se te ha confiado. Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Guarda, gloria a Dios, guarda la palabra
Es lo que te dice el Señor para que tú puedas hablarla y ministrarla en todo tiempo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero ministrarte, bendito el nombre de Jesús. Una palabra que llamó mi atención porque hace unos días estuve ministrándole a una persona y esta persona llegó, se abrió conmigo, tiene confianza, no es la primera vez que hablamos. Y mientras hablábamos, esta persona me dijo algo que a mí realmente me dolió. Me dolió un poco porque es por falta de conocimiento que a veces la persona cae en ciertas situaciones o pasa ciertos momentos. Y quiero hablarte bajo el tema inducir. Inducir. ¿Y dónde está esa palabra? Te la voy a buscar después, pero déjame darte la definición de inducir para que tú lo entiendas. Dice que inducir, dice que viene del latín y dice que significa mover a alguien o a algo, darle motivo para ello. Mover a alguien o algo, dándole motivo para ello. Sigue diciendo también provocar, persuadir, mover a una persona a hacer o creer una cosa para que pueda llegar a ciertos objetivos. O sea, mover a esa persona, ¿para qué? A un lugar o algo. ¿Para qué? Para que haga lo que lo está induciendo desea. Amén. ¿Está usted conmigo? Amén. Entonces, ¿por qué quiero tocarte de este tema? Porque ahora sí, vamos un momentico ahí al Evangelio, gloria a Dios, de Lucas capítulo 8. Y usted conoce estos versículos bíblicos. Amén. Y antes de leerlos, voy a simplemente explicar ciertas cosas. ¿Por qué sale? ¿De dónde sale este tema? Sale porque precisamente esta persona que hablaba conmigo me dijo, me está sucediendo esto. Pero el problema es que yo tomo pastillas para ansiedad y he dejado de tomarlas, me dicen. Pero me llegan pensamientos a mi mente que me dicen, no vas a poder vivir sin esas pastillas. No vas a poder dormir sin esas pastillas. No vas a poder hacer aquello sin esas pastillas. O sea, que lo están llevando a que sea dependiente de ciertas cosas. Y aquello me dolió un poquito por la falta de conocimiento de esta persona. Entonces, en una de ellas me estaba contando un sueño y él me decía, tú sabes, ¿te acuerdas la vez que hablé contigo, pastor? Y yo le dije, bueno, hace tiempo ya que no hablamos. Y digo, recuérdame de lo que hablamos. Dice, yo tuve un sueño donde yo estaba en un teatro y en el teatro de pronto estábamos un montón de personas y esas personas que estábamos ahí, de pronto yo vi como que había un movimiento de demonios en medio del teatro y de pronto se enciende la luz y los demonios se desaparecen. Y yo le dije, ¿tú entendiste la visión? ¿Entendiste lo que viste ahí? Y me dice, bueno, usted me habló algo. Y yo le dije, tú estabas viendo los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. El mundo físico, una de las cosas que hacen los demonios es que trata de entretener a los cristianos y entretener a la gente del mundo. Los entretiene. Si te das cuenta, es un teatro. Pero te diste cuenta que lo que estaban operando detrás de ellos es el mundo espiritual. Lo llevé a Isaías capítulo 6, donde dice que en el día en que murió el rey Usías, estaba yo ahí y vi yo al Señor sentado. O sea, él sabía lo que pasaba en el mundo físico, había muerto el rey Usías, pero de pronto le muestran el mundo espiritual. Y es como que Dios le dice, aunque el rey Usías haya muerto, yo soy el rey, yo sigo todavía en mi trono, yo estoy en control de todo. Y yo le estaba explicando eso, entonces él entendió, me dice, sí, tiene razón. Y entonces me dice, tuvo otro sueño, pastor, y yo, ¿cómo fue el otro sueño? Y dice, el otro sueño es que yo estaba con un grupo de amigos y de pronto hay una mujer que estaba triste, estaba en ansiedad. Esa mujer estaba bien, pero bien triste, bien apagada. Y de pronto alguien me llama y dice, vamos a llamar a fulano porque fulano es evangelista. Y me llaman a mí, cuando yo voy, yo empiezo a ministrarle a aquella mujer, pero veo en una pantalla a un demonio que se reía de mí y yo no pude hacer nada.
Yo le dije, ¿entendiste la visión? Dice, la visión es parte, tienes un llamado para liberar a ciertas personas, pero hay carencia del poder de Dios en tu vida. Por eso es que el demonio se estaba riendo de ti. Pero tú tienes que prepararte, porque Dios no te persigue, el diablo no te persigue a ti porque tú seas bonito o seas bella. Te persigue por lo que Dios te ha puesto en ti. Ese tesoro. Por eso es que empezábamos de esta manera. Entonces a mí me llamaba la atención de ser inducido, porque a veces el cristiano no se da cuenta de lo que el enemigo a veces te induce. Y quiero empezar ministrándote aquí. Vamos a Lucas capítulo 8, pero voy a ir cortando porque quiero ir a lo que es la esencia. Dice, y arribaron a la tierra los gadarenos que están en la ribera opuesta a Galilea. Estoy en Lucas 8:26, voy al 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Mira, un hombre que tenía poquito tiempo, hacía mucho tiempo. Y yo quiero que usted entienda dónde este hombre habitaba, cómo se vestía, cómo era la atmósfera que estaba alrededor de él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Me llama la atención. Mira, cuando hay una unción de Dios sobre tu vida, tú no tienes que ir a buscar a los demonios. Donde quiera que tú pases, que vayas a pasar, los demonios se van a manifestar. Fíjate que los demonios estaban controlando aquella región que estaba allí. Dice que cuando el Señor le pregunta el nombre, le dice, dame tu nombre. Dice, mi nombre es Legión. Dice que históricamente pasaban las legiones romanas por ahí. O sea que eran demonios que estaban organizados, porque una legión está organizada. Son soldados, son personas que están en combate, saben lo que es de estrategia. Y cuando el Señor entra, el Señor no tuvo ni que llamarlos, porque la autoridad de Dios es tan fuerte que cuando llegaron, dice que Él los reconoce y va inmediatamente a donde está el Señor. Se presentan delante del Señor inmediatamente y dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sabes algo? A mí me llama la atención porque la semana pasada yo no toqué esto, pero te voy a decir algo. La tradición judía dice que cuando un judío le pone nombre a algo, es porque se hace dueño o toma posesión de ello. Usted lo va a entender muy fácil. Cuando una persona hace un invento y le pone la marca, le pertenece, es una patente, se hace evidente. Entonces el gloria a Dios, el poner nombre a algo o a alguien significaba, como en el caso de Adán, que le ponía los nombres a los animales, significaba que Adán estaba en una posición mayormente alta. Entonces cuando los demonios ven y le reconocen, le dicen, ellos tratan como de intimidar y dicen, yo sé quién tú eres, yo sé que tú eres el Hijo del Altísimo, sabemos lo que puedes hacer. Pero el Señor esto no le molesta y le sigue diciendo, dice, te ruego que no me atormentes. Mira cómo viene, te ruego que no me atormentes. Y después sigue diciendo el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que el demonio lo impulsaba. Y esto me acordó inmediatamente cuando leímos Santiago capítulo 3, donde dice Santiago en el capítulo 3 que los grandes barcos, los grandes vientos los llevan. Pero a mí me llamaba la atención algo. Pero dice, pero el que gobierna, el que toma el timón y gobierna, ese dirige el barco como él quiere. Y a mí me llamó la atención aquello. ¿Cuántos cristianos o cuántas personas están siendo gobernadas y no se dan cuenta? Porque una cosa es la posesión demoníaca y otra cosa es la influencia demoníaca. ¿Estás conmigo? Entonces cuando yo leí aquello, a mí me llamaba la atención, y una de las cosas que yo quiero simplemente ministrarte es evidente, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Por qué? Y esto es lo que el muchacho me preguntaba y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo quiero servir al Señor? Y yo le decía, hay dos cosas. Una, tú quieres servir al Señor, pero lo estás haciendo con tu fuerza. Una cosa es hacerlo con tu fuerza y otra cosa es rendirte al Señor. Porque algo diferente es esfuérzate y sé valiente, pero dejando que Dios sea el que haga las cosas. Y otra es que tú creas que a eso es lo que Dios le agrada y lo hagas con tu fuerza. Y él entendió. Y tú necesitas rendirte al Señor. Pero me llamaba la atención algo, porque simplemente quiero empezar dándote uno de los principios. Juan 14:30.
Vamos aquí. Juan 14:30. Me llamó la atención esta palabra. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y esta es la palabra, coma, y él nada tiene en mí. Y eso fue una de las cosas que yo le dije a él. Yo le dije, tú has hecho esto y esto, y él me dice, sí, evidentemente has abierto puertas al enemigo. Si usted y yo conocemos la palabra de Dios y la hacemos, él nada puede tener en nosotros. No tiene jurisdicción en la vida de nosotros. No puede tener jurisdicción en la vida de nosotros. Entonces, cuando yo veía esto, yo le decía a él, has hecho estas cosas y por eso has abierto las puertas. Y si has abierto las puertas, es como lo mismo. Y le conté una historia de una persona que fue a Italia, trajo un pedazo de piedra que era histórica. La piedra evidentemente era cuando el tiempo de los romanos, la piedra había pasado por ciertas etapas donde se había derramado sangre. Cuando esa persona la trajo a su casa, estoy hablando un poquito ya de profundidad cristiana, por favor. Cuando la trajo a su casa, dice que ella empezó a cambiar. Y ella notó que la atmósfera en su casa cambiaba. Yo le dije, metiste dentro de tu casa lo que no te pertenece. Por eso es que el enemigo tiene derecho a entrar a tu casa, porque está reclamando algo que le pertenece a él. Escúcheme a lo que le voy a decir. ¿Quién le dio la autoridad al diablo para que esté tomando posesión sobre el mundo? Dios no se la dio. Se la dio el hombre. Cuando Adán pecó, que era la cabeza, esa autoridad pasó. Por eso es que, y cuando Dios ve que se hacen las cosas legítimamente, Dios no hace nada, porque lo hizo de una forma legal. Él, aunque engañó a Adán y a Eva, tomó una posesión y tomó una autoridad. Por eso cuando la Escritura dice bien claro, dice que Él es el que gobierna todos los asuntos de este mundo. Evidentemente, como yo le digo, porque alguien me dijo una vez, no, porque él tiene derecho sobre la tierra. Yo no. La tierra es de Dios. Cuando se habla del mundo, habla del sistema económico, político y social. Está hablando de eso. Pero usted y yo no somos de este mundo, usted y yo somos cabeza. Habíamos explicado el domingo pasado que dice la Escritura que tú y yo estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, sobre principados, sobre potestades, sobre huestes. Estamos sobre todo ello. Lo que pasa es que no lo entendemos porque no entendemos la autoridad que Dios nos ha dado en todo el mundo. Ahora, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasa cuando este muchacho me respondía esto? ¿Por qué a veces el cristiano es movido, es impelido, es llevado a ciertos lugares? Muy sencillo. Déjame leértelo acá, un momentico. Quiero que usted vaya conmigo a Hechos capítulo 2. El capítulo 2 del versículo 1. Mire por qué pasa estas cosas. ¿Cuándo es que un cristiano es movido? Cuando está vacío. Nota el término lleno. ¿Qué es lo que sucede cuando estás lleno del Espíritu de Dios? Te lo voy a decir. Por eso empecé leyendo Salmo 119 y 43. Mire esto. En Lucas, en Hechos capítulo 2 versículo 1, versículo creo que es el 3, dice, Jesús lleno del Espíritu, mira cómo estaba Jesús. Jesús lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu de Dios. Pero sin embargo, hay otros cristianos que son empujados y son llevados. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de lleno? Vacío. Porque está vacío. ¿De qué están llenos? De preocupación. ¿De qué están llenos? De deseos de ellos. ¿De qué están llenos? De su propia visión. Sigue diciendo la Escritura en Hechos 2:4. Y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar. Cuando hay llenura del Espíritu, va a haber palabra de Dios en ti. Vas a hablar la palabra de Dios. Santo. Una de las características de que tú vas a hablar palabra de Dios es porque estás lleno del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a recordar la palabra. El Espíritu de Dios te va a decir, esta es la palabra que tú tienes que ministrar. O sea, vas a estar pensando, vas a estar meditando en la palabra de Dios. ¿Está usted conmigo? Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta en él, que yo le dije, ¿sabes lo que pasa? ¿Tú lees la palabra? Me dice, no. No. ¿Tú meditas la palabra? No. Ni piensas en la palabra, ni meditas en la palabra, ni confiesas en la palabra. Él lo he dicho varias veces.
Cuando aquella mujer que tenía flujo de sangre, dice que ella pensaba, meditaba dentro de sí, porque ella decía dentro de sí, si tan solo tocara el borde de su manto. Mira la forma de pensar ella. Pero muchos de los cristianos lo que hacemos es pensar en la preocupación y en los problemas en que estamos. O sea, pensamos de una forma negativa. Ahora, déjame leerte otra vez el versículo 2:14. De hecho, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, estos sean notorios y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Qué había pasado? Habían tenido la llenura del Espíritu de Dios. Pero ¿qué es lo que quiero decirte? Que cuando tú tienes llenura del Espíritu de Dios, vas a empezar a hablar palabra de Dios, porque inmediatamente Pedro lo que empezó a hablar, ¿qué cosa era? Empezó a hablar las profecías, empezó a hablar lo que decía la palabra, el cumplimiento de la profecía en ese momento. No sé si me hago entender. Amén. Pero cuando eres lleno, vas a empezar a hablar palabras de Dios. Miren lo que les voy a decir. Quizás muchas de las personas me dicen: bueno, pero si yo no he leído ciertos pasajes, el Espíritu de Dios te va a llevar. Cuando yo tuve aquel desdoblamiento de que salí del cuerpo y el Señor me volvió a llevar otra vez al cuerpo, una de las cosas Dios me llevó a dos pasajes. Y era Marcos 16: en mi nombre echarán fuera demonios. Se estaba cumpliendo lo que estaba viviendo. Y el segundo era lo que yo le he dicho, Mateo 10:36: todo aquel que honra a padre y madre y no me honra a mí, no es digno de mí. Me llevó directamente, y yo no había leído, por lo menos ese segundo pasaje, no lo había leído. Pero el Espíritu de Dios siempre te va a llevar a las Escrituras, a la palabra de Dios. Por eso te empecé diciéndote que la palabra de verdad nunca falte en tu boca en ningún tiempo. ¿Estás conmigo? Ahora, déjame leerte un momentico, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice aquí, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué viene después? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hay llenura del Espíritu, vas a hablar palabra de Dios. Vas a hablar palabra de Dios. Porque hay una fuerza dentro de ti que el Espíritu de Dios va a hacer que esa palabra brote por tu boca. No vas a hablar algo que no es la palabra de Dios. Porque está escrito: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Está usted conmigo? Ahora, déjame leerte, gloria a Dios. Me gusta algo aquí. Bendito el nombre de Jesús. Dice la parte de la escritura, acá en, gloria a Dios, Lucas 2:13, dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Hay personas que no entienden que cuando se habla de Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, gobernadores, huestes de las tinieblas, no entienden que la organización en que tiene Satanás es una imitación de lo que tiene Dios. Porque aquí el término huestes, que ahí aparece, eran ángeles que estaban allí alabando y anunciando a los pastores como tal. O sea, la escritura te dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra este tipo de organización. Hay personas que no están de acuerdo y dicen que lo que aparece en Efesios capítulo 6 es un sinónimo, que realmente no son jerarquía. Mira, yo le voy a decir algo. Si son jerarquía o no son jerarquía, si usted quiere combatir contra demonios, usted debe orar y ayunar y tirarse en la presencia de Dios. Porque la simple palabra no te va a llevar ahí. Tiene que ser la misma presencia de Dios. Entonces yo analizaba ciertas discusiones de dos maestros y uno decía una cosa y otro otra, y yo decía, en mi experiencia, lo que yo he aprendido es que si entramos en oración, y me acordaba mucho de Yeleni, porque Yeleni últimamente cuando hemos hablado, ella mencionaba mucho la oración, la importancia de la oración, como que Dios estuviera tratando con ella de la oración. O sea, que la han llevado a los de la cruz al término de orar, entrar en los secretos de Dios y ver la importancia de estar en secreto con Dios, porque el domingo pasado habíamos hablado de la necesidad de depender de Dios y no del hombre. ¿Te acuerdas cuando dijo el apóstol Pablo? La palabra que yo les traigo a ustedes no es de sabiduría humana, sino que es poder del Espíritu de Dios. Pablo dice también lo siguiente, dice: ¿sabes qué? Cuando a mí me fue predicado el evangelio, yo no fui a consultar sangre ni carne, sino que fui
O sea, fue a buscar de la presencia de Dios. Amén. Entonces la necesidad de depender de Dios, de estar en los secretos de Dios, de conocerle a Él, eso es lo que nos da a nosotros Amén. ese valor y esa firmeza Amén. delante de los problemas que tenemos. ¿Está usted conmigo? Amén, gloria a Dios. Ahora, evidentemente, permíteme tocarte aquí. En Juan capítulo 9, versículo, Juan 19, 10, dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me habla. ¿Sabe quién era Pilato? Pilato es un gobernador. Por eso estoy tocando un poquito de lo que es Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne, contra principados, contra potestades, gobernadores de la tiniebla. Pilato era un gobernador. Y mira cómo Pilato trata de manejar la situación. Y Jesús estaba ahí, estaba cumpliendo la palabra. Y dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, porque Pilato le empieza a interrogar. Y él se queda callado. Jesús se queda callado. Y Pilato le dice, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Me encanta la respuesta que le da el Señor. Me encanta, porque el Señor le dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. O sea, yo estoy aquí porque estoy cumpliendo la palabra de mi Padre. Yo estoy en esta situación, pero yo sé que en la situación en la que yo estoy bajo obediencia. Yo sé que el Padre me va a sacar de esta situación. Y entonces le dice, tú crees que estás en autoridad, pero yo estoy sometiendo con una autoridad que está por encima de ti, no exactamente a la tuya. Reconozco la tuya, gloria a Dios. Y le dice el Señor, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Sigue diciendo el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Pero el Señor dice, fíjate, es una autoridad, es un gobernador. Y hay demonios que están operando en esa esfera de gobernadores, que están en la posición, que están detrás de aquellos que están en el gobierno. Sí, hay potestades que están detrás de estos dirigentes. Pero usted que es iglesia, que tiene una mirada y un discernimiento espiritual, sabe que cuando usted entre en esos lugares, usted está sometido a una autoridad mucho mayor que la de ellos. ¿Ven? Y usted sabe lo que es. Si usted entiende la palabra. Ahora, yo te he dado todo esto para que tú entiendas que una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es que entrar en oración, ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué ser lleno del Espíritu de Dios? Porque dice que si no eres lleno del Espíritu de Dios, dice el apóstol Pedro, dice que seremos como ¿qué? Como nubes empujadas por cualquier viento. Y esas nubes que son empujadas por cualquier viento son nubes vacías. ¿Está usted conmigo? Si estás vacío, vas a ser inducido. Si estás vacío, vas a ser movido. Pero si estás lleno del Espíritu de Dios, si la palabra de Dios está dentro de ti, le vas a hablar inclusive a la tempestad, le vas a hablar al océano y lo vas a poder reprender. Y sabiendo, ¿sabes qué? Que la presencia de Dios está sobre tu vida. Amén, aleluya. No sé si me hago entender. Amén. Ahora, todo esto que te he ministrado, y estoy yendo de una forma rápida, te lo voy a leer en un pasaje, que de aquí es que sale esto. Vamos a 2 de Crónicas 18, y aquí es que se desarrolla esto. Presta atención. ¿Cómo se llama el tema? El tema, te lo dije, que es siendo inducido. Amén. Inducido. Bien aquí. 18, 2 de Crónicas. Estoy leyendo la parte más rápida. Entonces él dijo, oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. ¿Usted conoce este pasaje, lo que han leído Biblia? Y aquí es que sale toda parte de la predicación. Y aquí es que voy a terminar, porque voy a ser rápido y conciso. Versículo 19. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá? Aquí está la palabra. ¿Quién inducirá? Por favor, entienda. Estamos mirando lo que está sucediendo en la zona espiritual. No estamos en la zona física. ¿Quién inducirá? Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acaz, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galá? Y uno decía así, mira la reunión de espíritus que había ahí. Y uno decía así, y el otro decía de otra manera. Versículo 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré.
Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y el 21 y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. ¿Aló? Sigue diciendo. Y ahora de aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaá, se le acercó y lo golpeó. Ese era otro profeta. Golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Me parece que eso es un toque de celo. Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llevarlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decirles, el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de mentira hasta que yo vuelva en paz. Mira lo que decía el rey, mira lo que le contesta a él. Y Micaías dijo, si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. ¿Cómo es que hay una operación en el área espiritual? ¿Cómo este espíritu llegó a inducir al rey y lo llevó? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hablaban aquellos profetas? Palabra de mentira. Entonces no había palabra de Dios en la boca de ellos. Cuando tú y yo hablamos y hablamos palabras, pero no palabras por el Señor, no meditamos la palabra de Dios, no hablamos la palabra de Dios, podemos conocer el protocolo en la iglesia, podemos levantar las manos, podemos adorar, pero carece la palabra de Dios dentro de nosotros. Aleluya. Por eso te quería simplemente, porque es más difícil sacar la inducción o la influencia de un demonio de la mente de un cristiano que una posesión diabólica. Porque te estamos hablando de doctrina. Entonces, a veces los cristianos tenemos que estar alerta de lo que hablamos y de lo que entendemos. Porque fíjate que este espíritu se movió, no un solo un profeta falso, muchos profetas falsos que estaban ahí. Muchos de ellos. Y él sabía cómo entrar y cómo poner la palabra, pero que antes que la palabra esté en la boca, tiene que estar en el pensamiento y tiene que estar en el corazón. Por tanto, uno tiene que entender y prestar atención de lo que pasa. El antídoto para ello, ya se lo dije, la oración, comer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. No importa el tiempo en que estés pasando. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Gloria al nombre de Jesús. Santo, bendito el que vive para siempre. Santo eres, Señor Jesús. Gracias. Usted sabe que hubo una pareja que fue inducida y usted la conoce. Génesis capítulo 3. Con que ha dicho el Señor que no coman de todos los árboles del huerto. Y Dios no le dijo que no comieran de todos los árboles del huerto. ¿Cómo cambia? ¿Ves? La comunicación. Pero usted sabe por qué fue que cayó Adán y Eva. Porque aceptaron una palabra y una doctrina que no era la de Dios. Al aceptar y caminar en la palabra de Satanás, entonces se quitaron de la cobertura de Dios y se pusieron bajo esta cobertura. Porque decidieron hacer lo que decía esta palabra y no esta de Dios. Evidentemente es ahí donde la cabeza federal, que era Adán, perdió el control, y ahí entra esta persona a tomar el control. Pero él no lo hizo, él lo hizo con mentira. Pero lo hizo de tal manera que Adán cediera. Al ceder esa posición, es como que quedara vacante, entiéndalo usted de esa manera. Y él empezó a tomar posesión de él. Entonces el Señor vio que él lo hizo de una forma en que Adán lo cedió. Ahí el Señor se quedó quieto porque sabía que Adán lo había cedido. Con mentiras, pero lo había cedido. Y lo que le tocó específicamente, usted conoce la palabra de lo que dice que la simiente de ella sería en contra de la simiente de él. Usted conoce ya parte de lo que ha de suceder en un futuro, el anticristo que será simiente del enemigo, de Satanás, cómo se va a chocar. Pero mientras él recibió un castigo, pero se quedó en una posición
donde empezó a tomar control de todo. Pero Él está en control de aquellos que no tienen la palabra de Dios y que no entienden la palabra de Dios. Usted es depósito de una buena palabra. Usted debe entender lo que dice la palabra y hablar la palabra. Sienta o no lo sienta. Porque dice la palabra de verdad está en mi boca en todo tiempo. De enfermedad, de crisis, de lo que sea. Porque la manera de combatir la zona espiritual es con la palabra. Las palabras son espíritu y son vida. Amén. Bien, vamos ahora. Dime, Gemma. Sí, corroborando todo lo que hemos aprendido. Eva también le dijo una mentira a Dios. Ella mintió porque le agregó a la palabra. Le dijo, ni lo tocarás. Ni le toques. No podemos agregar a la palabra de Dios. Ella no oyó a Dios cuando le dio la orden. Ella la recibió de él. Pero no fue como ella dijo. De ahí se aprovechó, por eso le dijo, pruébalo, tócalo. Dios que lo tocó y dice, ven, no moriste. Esa es la enseñanza también que da el apóstol Pablo, creo que en Corintios, cuando le dice a las mujeres, si quieren aprender, pregunten a sus esposos en las casas, en aquel tiempo. Pero evidentemente Adán tuvo un descuido para con ella, porque debía haberle enseñado bien y debía haberle ministrado bien. Gloria a Dios. ¿Ah? Bien, no vamos a entrar en ese. No sé, esa es la palabra que he venido a ministrarte. Presta atención, está alerta, habla la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, háblala, aunque no lo sientas, aunque no te sientas. Escúchame bien, muchos de las personas que han reprendido a los demonios, ha habido resistencia de los demonios. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de tu boca es vida. Y cuando usted le habla, y usted debe entenderlo, cuando alguien llega y te da una palabra que te incomoda, usted hace resistencia. Pero si sigue esa palabra, llega un momento que eres quebrantado. Un gran ejemplo, Goliat por 40 días y 40 noches dio una palabra, y puso a todo el ejército a temblar. Gracias a Dios que Dios tenía a alguien que era un amado, que era un joven, pero había una unción de Dios sobre su vida. Pero dice que paralizó a todo un ejército, porque esa palabra empieza a calar aquí en tu mente, baja tu corazón y paraliza todo el cuerpo. Aleluya. Y si llega a la casa, evidentemente llega cualquiera de los miembros de la casa, el otro tiene que ministrarle. Si llega la mujer cae con un ataque de pánico, el hombre debe ministrarle y viceversa. Debe ministrarse a la casa. Aleluya. Con una palabra de verdad. Gracias. Y eso fue lo que ministramos el domingo pasado, donde estos tres hombres dieron una palabra. El rey Ezequías estaba en una situación difícil, no sabía qué hacer, y llega y toma esa palabra y toma el rollo y lo tira delante del templo de Dios. O sea, la palabra que te llegue, que te moleste, llévasela al Señor delante y dile, mira, yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacerlo, pero vengo delante de ti porque tu palabra me da confianza para accesar al trono de la gracia. Gloria a Dios. Llévala, gloria a Dios. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios te va a activar una palabra que quizás no estaba dentro de ti, y el Espíritu de Dios te va a decir, esta es la palabra, este es el rema, gloria a Dios. Y tu cabeza va a ser otra vez ungida y va a ser llena de aceite, para que esas moscas que son esos pensamientos sean echados fuera, y esa palabra va a bajar a tu corazón y tu copa va a rebosar de una manera que vas a tener la alegría en medio de las situaciones. Padre, te damos gracias, aleluya. Danos una mente alerta, aleluya, que podamos hablar en todo momento. No importa la situación en la que estemos, si estamos pasando por momentos de dificultad, aleluya, ya sea problemas familiares, ya sea enfermedad, tenemos que tomar esa palabra en tu boca, porque debemos crear certeza. Certeza es esa palabra, la cual está en nuestro corazón, en nuestra boca, y la hablamos, no importa en el tiempo ni el momento, creyendo, Dios mío, lo que dice los principios de tu palabra. Enséñanos en todo momento, y que danos discernimiento para saber sobre cómo estamos caminando, aleluya. Porque cuando hay un mover, aleluya, en la iglesia que no es tuyo, como cuando el Señor llegó a la sinagoga y había ahí un espíritu inmundo, aleluya. El Señor, puede haber operaciones del enemigo, pero tu presencia, amado Espíritu de Dios, nos da discernimiento. Amén. Para entender y hacer lo correcto. Sí, en el nombre de Jesús, danos alerta y que podamos ser empujados y guiados por ti, sí, y no por ninguna imitación que no sea tuya. En Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te lo bendiga. Vamos a recoger los diezmos y las